Hemos estado viendo a través del tiempo, ¿verdad?, diferentes aspectos del ministerio de Cristo y del carácter de Cristo mientras Él estuvo en esta tierra, y como todos ya espero que lo tengamos internalizado en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros hemos sido llamados para ser transformados a la imagen de Jesús. Y por eso estamos viendo todos estos temas. Y el domingo pasado, Claudio introdujo este octavo tema que se llama Ora et labora. En castellano, ora y trabaja. Ora y funciona. Ora y actúa. Bueno, y si nosotros revisamos los evangelios, y tal como Claudio también lo exponía el domingo pasado, si nosotros revisamos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de una cosa: Jesús oraba. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Creen que Jesús oraba? Jesús oraba, ¿verdad? Y oraba bastante, parece. Porque en varias ocasiones, como se mencionaba, Jesús se apartaba para pasar mucho tiempo orando, y los evangelistas entonces en algunos casos registran de que Jesús se pasó toda la noche orando, y eso en varias ocasiones. Ahora, debemos considerar de que los evangelios son un relato muy resumido de todo lo que hizo Jesús. Así que yo diría, esas ocasiones en que los evangelistas entonces mencionan que Jesús oraba, habría que multiplicarlo, no sé por cuánto, porque son pequeñas notas nada más, pero yo estoy convencido de que Él oraba siempre y mucho. Ahora, como hemos dicho entonces, Él es nuestro modelo, y si Él oraba, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Puedes ponerme la imagen, la primera? Si Él oraba, entonces nosotros también debemos orar. Ahora yo digo, si Jesús oraba, y como dice en algunos pasajes, por ejemplo, que oraba intensamente, Hebreos dice de que Jesús fue oído por el Padre a causa de su temor reverente, y que Él clamaba con gran clamor y lágrimas a su Padre. Yo digo, si Él, el Maestro y Señor, como Él mismo dijo a sus discípulos cuando le lavó los pies, ¿verdad? Si Él, el Maestro y Señor, necesitaba orar, ¿cuánto más tú y yo? Y como dijo Claudio, yo también quiero decir, al decir estas cosas, yo el primero que estoy siendo apaleado aquí soy yo mismo. Yo no vengo para decirle a ustedes que oren y acusarlos de no orar cuando yo estoy en la misma condición. Aquí estamos todos y somos, como se dice vulgarmente, cortados con la misma tijera. Así que, pero nosotros, hermanos, necesitamos orar y necesitamos orar. Esa es la única gran conclusión que yo saco de este tema. O sea, yo estaba pensando en estos días qué compartir acerca de la oración, si ya este es un tema que cualquiera de los aquí presentes, yo creo, podría estar aquí y decir muchas cosas, porque sabemos mucho acerca de la oración, es verdad. Todos sabemos lo que es orar, sabemos cómo se ora, etcétera, etcétera. ¿Y por qué orar también? Entonces lo único que necesitamos ahora es orar. Dejar ya de hacer teoría, digamos, y llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica, como se ve ahí el dibujito, ¿verdad?
ponernos de rodillas, de guata, sentado, parado, como sea, como te acomode. Pero orar al Padre. ¿Y por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? Póneme la segunda imagen. Y quiero que esta sea lo que quede en nuestra retina. ¿Por qué debemos orar? Porque yo no puedo. Porque yo no puedo. A ver cuántos aquí tienen algo que no pueden. ¿Ah? El que no levanta la mano, como dirían por ahí, es tonto. No sé. O sea, hay muchas cosas que yo no puedo lograr. Por no decir todas. ¿Verdad? Pero hay algo importante. Dios sí puede. Dios sí puede. Y por eso, hermanos, debemos orar. Debemos orar. Porque yo no puedo, pero Dios puede. Tú no puedes, pero Dios puede. Y eso hace la gran diferencia. Y como repito, insisto, esta mañana parece que va a ser puro repetir lo mismo. Debemos orar al que todo lo puede. Al que todo lo puede. Yo encuentro por lo menos 3 o 4 tipos de oración. No tipos, sino formas de orar. Que quiero mencionar así rápidamente. Está primero que todo la oración informal. Yo la llamé así, la oración informal. Esa en que yo no simplemente voy caminando o estoy haciendo algo y le digo, Señor, mira, acuérdate de esto, Señor, ayúdame con esto otro, qué sé yo. Esa oración que es una conversación informal, sin ningún protocolo, ¿verdad? Voy caminando y de repente me acuerdo y digo, Señor, acuérdate de Luchito, acuérdate que Luchito quedó sin pega, así que por favor, Señor, qué sé yo, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Esa oración es la más simple, la más sencilla, la más fácil, porque no necesitas ningún contexto, no necesitas nada excepto comunicarte. Y puede ser en el Transantiago, puede ser en el metro ahí cuando vas apretadito en la mañana, ¿verdad? O puede ser en tu trabajo, incluso en el baño, ¿ah? Pero en cualquier parte, tú puedes orar al Señor y Él te va a escuchar. Así que esta oración informal, yo diría la que más tenemos que cultivar. Porque es fácil, es sencilla, no requiere de nada, excepto de que tú abras tu boquita y le digas, Padre, aquí estoy. ¿Eh? Padre, necesito esto, te pido que hagas esto otro, qué sé yo. La segunda forma de orar, obviamente, es la privada. Esa que Jesús enseñó a sus discípulos cuando les dijo, ¿verdad? Cuando tú entres en tu aposento y cierres la puerta, ora a tu Padre que en secreto. Esa oración que ya requiere mayor detención, pero que es tan importante y tan trascendente. Esa donde tú ya entras, como se dice, en la intimidad, y donde tú ya no te diriges a Dios así tan libremente, sino que abres tu corazón, ¿verdad? Y el Espíritu Santo puede profundizar y mostrarte incluso cosas, ¿verdad? Tenemos que practicarla continuamente también. Y por último está la oración pública y la oración grupal. Esa oración que hacemos aquí el día domingo, la oración que hacemos el día lunes y la oración que se hace por los grupos en casa. Todos estos tipos de oración deben formar parte integral de nuestra vida como cristianos. No debemos descartar ninguna. A veces
Yo sé que a ustedes no les pasa. Ustedes tienen menos problemas que yo, así que... A veces uno se encuadra, ¿verdad? Como no me metí en el cuarto secreto y como no estuve, no sé, media hora, 1 hora, 2 horas, ahí a solas con el Señor, entonces no oré. Pero no, si no se da la ocasión para eso, al menos practica la primera que he nombrado, la informal. ¿Mm? Y bueno, la pública y grupal esa es más fácil y a todos nos gusta de repente orar en público así, ¿verdad? Algunos se chupan y no hay en qué decir, pero lo importante, hermanos, ¿a dónde quiero llegar con esto? Lo importante es que oremos. ¿Cómo lo hagamos? ¿En qué momento lo hagamos? ¿De qué manera lo hagamos? No importa. Lo que sí importa es que haya oración entre nosotros. Porque, ¿saben que estaba leyendo en este tiempo a Watchman Nee, un libro que habla de la oración precisamente? Curiosamente, estaba leyendo ese libro, y él dice algo que me pareció interesante. Él dice de que una de las principales trabajos de la iglesia, quizás la principal responsabilidad de la iglesia del Señor es la oración y sobre todo la intercesión. Dice que el Señor puso a la iglesia acá para interceder. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que él dice. Creo que si no una iglesia, una congregación que no ora, es ineficaz en todo lo que hace. Es ineficaz en todo lo que hace. La oración es la llave, como se ha dicho tantas veces, que abre todas las puertas. Es a través de la oración. Así que nosotros necesitamos orar. Y este tema yo lo veo muy ligado al tema que vimos anteriormente. ¿Saben por qué? Porque nosotros necesitamos depender del Señor en todo. Y la oración precisamente lo que hace es eso. Hacernos dependientes de Dios. Cuando tú y yo, cuando yo, ya, no los quiero meter a ustedes en el mismo saco. Cuando yo hago algo sin orar, yo estoy actuando independientemente de Dios. Estoy actuando en mis propias fuerzas. Hay una canción por ahí que se canta, que dice, perdóname por lo que he hecho en mis fuerzas. ¿Verdad? Los músicos la oigan bien. Perdóname por lo que he hecho en mis fuerzas. Pero lamentablemente, en mi caso, hay muchas cosas que yo hago en mis fuerzas. ¿Por qué? Porque no dependo de Dios en oración. Claro, yo las sé hacer. Pero aún así, sabiéndolas, debo depender del Señor. ¿Ustedes creen que Cristo no sabía lo que tenía que hacer? ¿Qué piensan? ¿Sabía Él lo que tenía que hacer? Claro que sí, pues. Yo creo que lo tenía más que claro. Pero Él dependía 100% de su Padre. Y por eso Él oraba. ¿Cuánto dependemos nosotros de Dios? Cada vez que hacemos algo, como decía, sin pedir la ayuda del Señor, sin pedir que Él intervenga, porque lo sabemos hacer o no, pero lo hacemos sin involucrar a Dios, estamos siendo independientes. Y luego le decimos, Señor, ¿y por qué no me resultó? Señor, ¿por qué esa persona, ese pariente, no se convirtió si yo le prediqué?
¿O por qué las cosas permanecen igual? Necesitamos, hermanos, orar. Y orar, y orar. Y yo sé, porque yo también lo he experimentado, que aunque hablamos mucho de la oración, yo creo que es uno de los temas más compartidos, más enseñados, y todos estamos muy conscientes de la importancia de este tema. Aún así, yo sé que no es fácil, yo sé que cuesta, yo sé que se hace difícil, que hay oposición. Hay oposición. Y nosotros tenemos que vencer esa oposición. A mí me pasa de repente. Viene una voz que no es la de mi carne ni del diablo, sino del Espíritu Santo, que me dice: necesitas orar. E inmediatamente viene otra voz que me dice: acuérdate de esto, de esto, de esto, y de esto, y de esto que tienes pendiente. ¿Por qué? Porque hay oposición. Cuando tú quieres orar, inmediatamente se levanta la oposición. Y hay que vencer esa oposición. Creo que no es posible con palabras poder enfatizar todo lo importante y trascendente que es la oración. Todo lo que digamos todavía se queda corto. No hay nada más importante que orar. ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Ora. ¿Quieres que las condiciones en tu trabajo cambien? Ora. ¿Quieres que tus compañeros de trabajo se conviertan? Ora. ¿Quieres que te suban el sueldo en el trabajo? Ora. ¿Quieres encontrar un trabajo? Ora. ¿Quieres encontrar novia para casarte? Ora. ¿Quieres encontrar lo que quieras? Ora, ora y ora. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Ora. ¿Quieres entender la palabra de Dios? Ora. ¿Qué más mencionamos? ¿Tienes alguna enfermedad? Ora. ¿Quieres ser un músico excelente? Ora. ¿Quieres aprender a predicar? Ora. Lo que venga a tu mente, que quieras lograr, o que quieras que el Señor haga, necesitas orar. Empezar por ahí, por el principio. Ese es el principio de todas las cosas. La oración. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús enseñando a sus discípulos acerca de la oración le dice: cuando oren, ojo, cuando oren, no si es que oran, que es distinto. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar, como lo hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan
antes de que se lo pidan. Y ustedes deben orar así. Si alguien no sabe orar, aquí puede aprender. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Amén. Saben que una vez escuché una historia, no digo que es verdad, pero acerca de la importancia de la oración, y decía que falleció un gran predicador, un evangelista que había ganado millares de personas. Muchos habían sido llevados a los pies de Cristo por este gran evangelista, famoso. Entonces, él llegó arriba y pensó, media recepción que me va a tener, pues si he llenado el cielo de gente. La gran mayoría de los que van a entrar o que han entrado los mandó papito para allá para arriba, así que ¿cómo irá a estar San Pedro ahí de contento? Y llegó arriba y bueno, lo recibieron como si nada. Hola, ¿cómo están? Listo. Pero luego, después que él entró, llegó un viejito, una persona que no tenía ningún aspecto de nada, muy sencillo, muy humilde, y cuando él llegó, tocaron fanfarria, todos los ángeles aplaudían, y San Pedro se puso de pie y lo fue a recibir personalmente, y el predicador no entendía nada, dijo, ¿pero cómo? Oye, yo llené el cielo con gente, y no me recibieron así, ¿quién sabe quién es? Nadie lo conoce. ¿Y cómo lo reciben? Y se acerca a San Pedro y le dice, oye, y le dice todo esto. Y San Pedro le dice, ¿sabes qué? Sí, tú ganaste mucha gente, pero él era el que oraba por ti, para que tú tuvieras la gracia. Así es la oración, hermanos. Si nosotros queremos que la gente se convierta, si tú quieres que tu familia se convierta, si tú quieres que tus amigos se conviertan, si tú quieres que tus vecinos se conviertan, si nosotros queremos que esta congregación se llene y se haga estrecha y tengamos que hacer 3, 4, no sé cuántas reuniones por la gente que ha de llegar, y no para hacer grande la comunidad, sino para que el reino de Dios sea engrandecido. Si queremos eso, tenemos que orar. Tenemos que orar. Vamos a salir a compartir la palabra, pero antes tenemos que orar. No hay otra manera de lograrlo. Una vez también escuché de Carlos Anacondia, no sé cuántos ubican a Carlos Anacondia, un testimonio de él, un hombre argentino con un gran ministerio, estuvo acá algunas veces haciendo campaña, y él contaba, él cada vez que iba a hacer una campaña evangelística, antes de hacerlo, unos meses antes, reunía a los pastores de la ciudad donde fuera a hacer la campaña y les pedía que se pusieran a orar. Y antes de hacer la campaña evangelística, hacían la campaña de oración, le pedía a todos los pastores de la ciudad que se unieran y empezaran a orar. Y luego él llegaba con su equipo y la gente se convertía. Y una vez le escuché de una ciudad en Argentina donde él llegó y no pasaba nada. Y él se esforzaba y oraba y predicaba y todo, y no pasaba nada. La gente no respondía. Como que había algo que se oponía, que no se lograba romper. Y él habló con los pastores de la ciudad y descubrió que ellos
en realidad estaban todos desunidos y que no se había hecho el trabajo de oración. Entonces Él los puso a orar y los puso a orar, y el Señor le mostró una visión donde veía a los ejércitos de las tinieblas cómo retrocedían y eran vencidos luego de que ellos habían orado. Y después de eso la situación cambió y muchos se convirtieron y recibieron a Cristo. La oración, hermanos. La oración puede cambiar todas las cosas. Jesús le dijo a sus discípulos: si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, yo lo haré. Yo lo haré. Tenemos muchas promesas acerca de la oración. Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios y empezar a orar. Yo pregunto, ¿creemos que el Señor quiere que la gente se convierta? ¿Sí? ¿Y por qué no se convierte entonces? Porque nosotros no hemos orado, exactamente. Porque nosotros no hemos hecho la pega donde hay que hacerla primero. Claro, esto es un trabajo, es silencioso, pero es necesario. Como dije, ¿hay algo que tú quieras que cambie en tu vida, o en tu familia, o en tu trabajo, en la iglesia, en tu vecindario? ¿Hay algo que quieras que cambie? Ponte a orar. Pongámonos a orar. ¿Queremos que la gente se convierta? Oremos. Y oremos y sigamos orando. No hay otra fórmula. Nosotros decimos: no, es que hay que hacer campaña, no, es que hay que hacer acá, no, es que hay que hacer allá. ¿Saben qué? Nada de eso va a resultar o va a funcionar si antes no oramos. Es más, yo estoy convencido, hermanos, si nosotros oramos, la gente va a llegar sola. La gente se va a convertir por causa de la oración. Hay testimonios en el pasado de avivamientos que surgieron de esa manera, por la oración de las personas. Pero hay que orar, hay que hacer la pega. ¿Qué más digo? Oremos. Pongámonos en pie y oremos.